Hey, ¿qué pasa, familia? Bueno, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Con ustedes, este humilde servidor, Jason Franco, desde la ciudad de Cartagena, Colombia, trayéndoles nuevamente un video para este canal. Y el día de hoy quiero hablarles de algo que yo sé que les va a gustar mucho, y es el tema de cómo ganar más dinero, cómo aumentar tu salario en tu empleo. Y bueno, a pesar que yo no tenga el mejor empleo del mundo, no sea el mejor trabajador, no sea el que gane más dinero del mundo, si hay algo que puedo asegurarte, y es que en los trabajos que he estado, incluyendo el actual, siempre me he destacado por algo, que siempre he sido los que más trabaja, y por ende, pues bueno, siempre he tenido otros beneficios que muchas personas no tienen, y bueno, por ende siempre me ha ido muy bien, siempre he ganado siempre algo más de dinero de lo que me ha tocado, y es por la labor que siempre he hecho. Por ese don del servicio que he adquirido hace unos años, porque no siempre lo he tenido, debo aceptarlo, pero que cuando descubrí la mentalidad de los exitosos, de los millonarios, de la gente que trabaja con pasión, y empecé a adoptar ciertos hábitos en mi vida, siempre, a partir de ese momento, siempre empezó a irme bien en lo que sea que estuviera haciendo. Siempre me he destacado por ser de pronto de los mejores trabajadores, siempre de los que más hacen, de los que más ganan. Y quiero compartirte eso. Mira, pues quiero hablarte de algo que estaba escribiendo. Quiero obviamente leerte algo que estaba escribiendo para apoyarme, no salirme de la idea. Pero es algo muy simple, es algo simple y muy sencillo. Es como a ti te van a pagar no por lo que haces, no por lo que sabes, perdón, sino por lo que haces con lo que sabes. Mira, yo yo sé lo que es vivir mes a mes, pero alcanzado, o sea, que no llegues a fin de mes, que no te alcance la plata y tienes que esperar hasta el siguiente mes para que te paguen. Y créeme que eso es maluco. Yo sé lo que es vivir así. Mira, el problema de la mayoría de la gente, y yo me incluyo, porque te digo, yo también estaba ahí así, es que la gente se gasta todo lo que gana, o sea, no guardan para nada. Y bueno, así siempre, créeme que obviamente va a ser muy difícil. No, bueno, no vas a sobrevivir, es lo único. Entonces mira, hay un error que comete mucho la gente, que es que la gente piensa que de pronto por llevar tanto tiempo en una empresa, por llevar muchos años trabajando en algún lugar, tienen que pagarle más o le van a hacer un ascenso, lo tienen que ascender, y créeme que están bastante equivocados, están bastante equivocados. Mira, puede llegar alguien nuevo, con menos tiempo que tú, en la empresa, o sea, y llevarse tu puesto, llevar el puesto que tú tienes, o ganar más que tú en un solo día. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona puede venir en 2 días, en 3 días, hacer más de lo que tú has hecho en 10 años que llevas en ese trabajo. Por eso te digo que a ti te van a pagar ni siquiera por lo que sabes, sino por lo que tú haces con lo que sabes. Y yo lo he vivido, y en carne propia. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Mira, yo estuve en un trabajo, yo me acuerdo que en 2023, cuando yo me fui acá de la ciudad de Cartagena, me fui a vivir a Medellín. Yo me conseguí un trabajo, eh, bueno, gracias a un amigo, por medio de un amigo que era socio en esa empresa, es o era, no sé si en la actualidad sigue ahí. Eh, yo me conseguí, bueno, un trabajo en esa empresa, una empresa que trabaja para el tránsito. Y mira, desde el primer mes que yo llegué allá, yo empecé a ganar más. Los primeros meses a mí me empezó a ir bien. ¿Por qué? Porque mira, yo era una de las personas que más trabajaba, que más hacía de los que estaba ahí. ¿Qué pasaba? Cuando obviamente había que hacer más trabajo, yo llegué en un tiempo en el que, bueno, la situación estaba complicada, con bastante trabajo, siempre que había que hacer muchas cosas. A veces, bueno, cuando ya era tarde de pronto y llegaba la hora de salir, bueno, todo el mundo arrancaba para su casa, todo el mundo se iba, y yo me quedaba hasta tarde trabajando. De más, o sea, yo me ofrecía. Obviamente no iba a decir que llegaba antes, que llegaba más temprano, porque bueno, eso sí tenía siempre, como siempre he tenido obviamente mi hábito de entrenar. Me gusta mucho, y yo siempre cojo, bueno, he cogido, cuando he tenido trabajo así de cierta manera, que tengo que cumplir un horario, eh, siempre he cogido como las primeras horas del día, obviamente para entrenar, para mí, para desarrollarme personalmente. Entonces de pronto por eso no llegaba más temprano al trabajo, pero sí siempre he sido los que se va más tarde. O sea, me gusta quedarme hasta tarde en un trabajo, no soy de los que, bueno, llega la hora de salir y ya estoy buscando para irme, no. Eso es mentalidad de pobre, siempre me gusta dar de más.
Y bueno, en fin, cuando yo llegué a ese trabajo, me acuerdo que llegué en una época complicada donde había bastante trabajo, además llegaba la hora de salir y todavía había mucho que hacer. Y obviamente cuando mi jefa venía y obviamente pues comentaba esto de que había mucho trabajo y preguntaba de pronto qué personas estaban disponibles, quién se podía quedar para trabajar de más. Yo obviamente me ofrecía, la gente obviamente empezaba a sacar excusas y todo el mundo se iba, ¿no? Que yo no tengo tiempo, ¿no? Que la universidad, ¿no? Que tu trabajo, que mi hijo, que esto, y la gente se iba, o sea, la gente se iba, éramos poquitos, eran 2 o 3 los que nos quedábamos, siempre obviamente el líder de nosotros era el que más estaba dispuesto y alguien más y yo, siempre yo. Y me acuerdo que el primer mes o el segundo mes, no recuerdo, de estar ahí, mi jefe, después de que pasó toda esta ola de trabajo acumulado y todas estas cosas, obviamente a ellos les nació repartir unos bonos de compensación para todos, porque ni siquiera excluyó a los que se iban ni nada, ellos se los dieron a todos. Y yo me acuerdo que en ese primer mes, cuando a mí me entregaron mi bono, estas personas me dijeron que me dejaron a mí de último, o sea, o me dieron a mí aparte, a todo el mundo le dieron su bono, y cuando a mí me dieron mi bono me dijeron obviamente pues que no lo hablara con nadie, no tenía que decirle nada a nadie, no comentara nada de nada, si preguntaban, si decían nada, porque a nadie le interesaba, simplemente que cogiera mi bono, que eso era para mí, no lo compartiera con nadie. Y yo me acuerdo que yo cogí mi bono, lo guardé, todo el mundo como loco, desesperado, revisando los bonos, alegres, ahí sí, hablando, esto, lo otro, hablando, me dieron tanto, yo nada más escuchaba. Yo me acuerdo que cuando llegué a mi casa y revisé mi bono, me di cuenta que los que me habían pagado a mí era más de lo que le habían dado a todos. Y a partir de ahí, todos los meses, cada vez que, o cuando a ellos obviamente les nacía y hacían esto, obviamente a mí siempre me daban de más, siempre me pagaban de más, siempre me daban más cosas, siempre tenía más beneficios. Pero ¿por qué? No era por mi linda cara, porque obviamente bonito no soy, sino era porque yo siempre era el que más trabajaba. Les repito, o sea, no llegaba más temprano porque obviamente las primeras horas del día siempre las cogía para entrenar, pero sí era el que siempre me quedaba más tarde, siempre era el que me ofrecía cuando había algún trabajo, siempre era el que estaba dispuesto a hacer todo lo que todo el mundo no quería hacer. Entonces, si tú quieres que te paguen más en tu trabajo, si tú quieres tener un ascenso, si tú quieres tener un mejor trabajo, tú tienes que ser decisivo con lo que haces, o sea, tienes que hacer que más trabajas, tienes que meterle ganas, tienes que hacer de más, tienes que hacer las cosas que nadie quiere hacer. De esa manera es que tú vas a conseguir un mejor trabajo, o que te vas a poder ir mejor en el que ya haces. Vivo ejemplo en mi trabajo ahora, en mi trabajo actual. De pronto por si no me conoces, si estás aquí viendo este video, si te lo has visto completo y de pronto aún no me conoces, el primer video mío que veas, te explico rápidamente, te cuento. Como les decía hace un momento, mi nombre es Jason Franco, soy de la ciudad de Cartagena, tengo 34 años, en la actualidad me dedico a trabajar como entrenador personal y de planta en un gimnasio, pero bueno, hace unos años pues no estaba viviendo aquí, los últimos 3 años estoy viviendo en Medellín, en el Ecuador. Hice muchas cosas, duré 7 años en la policía de acá de mi país. En el año 2021 me destituyeron, obviamente porque me metí en problemas. A como de 16 años en mi adolescencia desarrollé una adicción a la cocaína y otras drogas. Duré 15 años pues saliendo de fiesta, drogas, alcohol, haciendo muchas cosas que obviamente me hicieron tomar malas decisiones, razones por las cuales también obviamente me destituyeron de la policía. Pero bueno, en 2023 yo tomé una decisión de cambiar mi vida, obviamente gracias a un mentor, una persona que conocí, que puso Dios en mi camino para que me ayudara a cambiar. Y a partir de ese momento yo cambié mi mentalidad y decidí ser el mejor en todo lo que hiciera. Encontré un propósito a través del fitness, decidí que yo quería trabajar como entrenador, decidí que quería vivir del fitness, y en la actualidad lo que estoy haciendo, eso es lo que me dedico. Tengo más de 3 años de estar limpio, de no tomarme una gota de alcohol, de no consumir drogas, de no salir de fiesta, de no hacer nada de estas cosas. Y a partir de ese momento de yo conocer a ese mentor y de tomar esa decisión, valga la redundancia, yo tomé una decisión bien firme de ser el mejor en todo lo que hiciera, y ahí fue cuando todo cambió. En la actualidad, como les estaba diciendo,
a mí me sucede mucho esto de lo que les estoy hablando en mi trabajo. Mira, yo tengo solo 6 meses de estar trabajando en el gimnasio donde trabajo y yo tengo muchos beneficios que no tienen otros entrenadores, que no tienen otras personas de pronto con más tiempo que yo, pero es precisamente por eso, por esa actitud que yo tengo ante el trabajo, esa mentalidad. Y aquí es donde entra un hub muy importante, que mira, que no es simplemente buscar un trabajo que te guste, hacer algo que te guste, porque muchas veces no lo vas a encontrar, muchas veces no va a ser así. A ti tiene que gustarte el trabajo en general, o sea, el tema de trabajar. Tú tienes que tener una buena actitud ante el trabajo, una disposición de servicio, y fue lo que adquirí yo de mis mentores, de todas estas personas que sigo, de todas las personas que aprendo día a día en las redes, de que si tú quieres ser mejor en la vida, de que si tú quieres ser alguien exitoso, de si tú quieres ganar más en tu empleo, de si tú quieres ser millonario, de que si tú algún día no quieres trabajar para nadie, sino que quieres ser tu propio jefe, lo que sea que quieres hacer, tú tienes que tener una buena actitud y disposición para el trabajo. O sea, tienes que ser el mejor en lo que hagas, tienes que gustarte trabajar, tienes que hacer de más, y es lo que yo hago donde yo estoy. Mira, me acuerdo que hace un tiempo, cuando yo recién entré en este trabajo donde estoy, yo entré como auxiliar. Mira, yo ni siquiera era entrenador de planta en el lugar donde trabajaba, yo no tenía alumnos personalizados, yo era simplemente un auxiliar, pero yo entré trabajando, o sea, con esa disposición, como siempre hago. Y yo me acuerdo que en un tiempo en que mi jefa se fue de viaje, obviamente en el gimnasio donde yo trabajo hay algo particular, que a las personas que se inscriben, cuando entran se les regala una valoración, no una valoración médica, sino obviamente una valoración de su composición corporal, cómo está la persona a nivel físico, y en base a eso se les regala, pues obviamente se les da una guía de alimentación para que las personas tengan una base de cómo deben comer, obviamente con respecto en base a su objetivo, al objetivo que tengan, o cómo esté su composición corporal. Y yo me acuerdo que al principio, pues bueno, yo no sabía mucho de esto, yo sé algo sobre nutrición porque me gusta mucho el tema, sé pues lo que sé de entrenamiento también, pero no es que supiera mucho a fondo de este tema de las valoraciones ni todo esto. Pero yo me acuerdo que, bueno, yo lo aprendí, yo tenía idea, pues en ese entonces a mi jefa le tocó hacer un viaje y no había nadie que estuviera dispuesto a hacerlo, y yo me ofrecí a hacerlo en ese momento, sin ninguna intención de ganar más ni de buscar nada, simplemente con la intención de, obviamente, de cubrir ese servicio, ese espacio, de que mi jefa pudiera irse tranquila y de que supiera que había alguien que obviamente iba a hacer el trabajo. Y bueno, eso lo hice, aprendí a hacerlo muy bien, y yo me acuerdo que cuando mi jefa regresó después de un tiempo, a mí me empezaron a pagar de más, me empezaron a reconocer por esa labor que yo estaba haciendo, cuando yo lo hacía sin ninguna intención. Y gracias a ir a hacer eso, mira, yo obviamente, aparte de que tuve reconocimiento monetario por esas cosas, gracias a esa labor fue que conocí a muchas de las personas que en la actualidad son alumnos personalizados míos. Bueno, después de un tiempo de estar haciendo esto también, mira, me colocaron también como entrenador de planta oficial. En la actualidad, obviamente, yo soy el entrenador de planta del gimnasio donde trabajo, soy, bueno, uno de ellos, pues habemos varios, habemos dos. Y aparte de eso, tengo mis alumnos personalizados, o sea, en la actualidad yo puedo estar ganando más dinero que muchos entrenadores, muchos compañeros que están ahí, que llevan más tiempo, llevan más tiempo que yo, pero que no hacen lo mismo que yo, que no trabajan de la misma manera que yo. ¿Por qué? Porque aparte de que no les gusta su trabajo, o sea, mejor dicho, o sea, no les gusta trabajar en general, simplemente hacen las cosas por dinero, hacen las cosas por hacerlas, o sea, no les gusta hacer de más, no tienen disposición para el servicio, no hacen de más. Y si tú eres una persona que quieres ganar más dinero en lo que haces, quieres que te vaya mejor en la vida, tienes que tener disposición para el servicio, pero tienes que trabajar de más, siempre tienes que dar más, donde vayas, tienes que hacer tu aporte, poner tu grano de arena, porque la empresa o el lugar en donde estés sea mejor, y que sea mejor gracias a ti, siempre tienes que buscar eso. Entonces, pero bueno, no me quiero extender más porque bueno, es bastante largo lo que estaba escribiendo. Yo sé que tengo muchas cosas para decirle, pero no quiero hacer el mensaje más largo, voy a dejarlo hasta ahí. De verdad, espero que este mensaje te pueda ayudar, espero que te pueda servir, espero que puedas ponerlo en práctica, o sea, en general, no solo para tu trabajo, para ti, para tu vida, y verás que
a partir de eso tu vida va a ser mejor, va a empezar a irte mejor. Vívelo, ponlo en práctica y lo verás. Dios los bendiga.